5, son las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Lo último es que cerca de 500 migrantes han regresado a la playa del Trampolín después de haber sido desalojados de ayer. A la imagen que te veníamos contando a lo largo de todo el día, 1.700 migrantes habían sido trasladados desde la playa del Trampolín a 2 zonas, 2 carpas habilitadas en 2 lomas de Ceuta. Bueno, pues 500 de estos migrantes han vuelto al Trampolín, a ese poblado improvisado de chabolas. Estaban los servicios de limpieza limpiando esa playa, liberándola. Pues han vuelto 500 migrantes a esa zona. Si tenemos más información le iremos ampliando a lo largo de la tarde. Pero también pendientes de los incendios. El incendio de las Urdes, en Cáceres, evoluciona favorablemente. A pesar de eso, se mantienen los más de 700 evacuados por el fuego y también los confinamientos. Ayuda a la bajada de temperaturas, aunque el viento está complicando las labores de extinción en una de las zonas. COPE Extremadura, Adrián García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo último del incendio apunta directamente a un río, el río Malvellido. Ahí pone el plan Infoex su línea roja, digámoslo así. Lo transmite con mucha claridad el vicepresidente Bautista. Si el fuego salta al río, tumbaría por completo toda la estrategia de extinción. Todos los esfuerzos, por tanto, se centran ahí para frenar el avance de las llamas. Esto es lo más preocupante. Por lo demás, la humedad y la bajada de las temperaturas está dejando actuar en varios frentes. Es verdad que ha habido alguna reactivación esta mañana y que el viento sí empuja en zonas como las de Cerezal, pero sigue imperando el optimismo. Eso transmite la Junta. Por lo pronto, 8 alquerías van a continuar evacuadas. Anoche eran 11, 3 de ellas volvieron a casa esta mañana. El resto de vecinos seguirán desalojados al menos hasta la nueva reunión del CECOPI a las 10 de la noche. Mejoría, por tanto, pero horas de mucho trabajo para los casi 300 efectivos que hay en la zona. Esa mejora de las condiciones meteorológicas ayuda a apagar los incendios que están aún activos. Aunque ese cambio del tiempo ha traído alertas, esta vez por tormentas, a varias partes de España. Viento y lluvia que han obligado a adelantar la entrada de la Virgen en la iglesia de la Asunción de Almonte, la llamada Venida, traslado que se efectúa cada 7 años de la Virgen del Rocío y en el que 600.000 personas se han empapado mientras acompañaban a la Blanca Paloma. Con ellos está nuestro compañero Manuel de Burgos. Buenas tardes. Hasta en 2 ocasiones le ha caído la lluvia a la Virgen del Rocío durante un traslado que se ha prolongado 18 horas. La Blanca Paloma llegó al monte al amanecer en medio de un chaparrón de unos 30 minutos que obligó a mantener sobre la imagen el guardapolvo que la protege del contacto con la arena. Y cuando se retiró volvió a llover con fuerza hasta el punto de que los almonteños tuvieron que cubrir a la Virgen con un chubasquero transparente para que pudiera llegar a la que será su casa hasta la romería de 2027. A las 9:30 accedió a la iglesia de la Asunción entre vítores. Pepe y Alonso han sido 2 rocieros que han seguido a la Virgen de cerca. La fatalidad del momento, pero por otro también el sentido de protección de la Virgen. Estaba empapada, tanto la imagen como la ropa, que ha sufrido bastante. La Hermandad Matriz de Almonte confirma a COPE que la Virgen del Rocío no ha sufrido daño alguno. Y una cosa más, la Guardia Civil ha suspendido el operativo de búsqueda de un supuesto león en la Sierra de San Vicente, en Toledo. Se desplegaron medios aéreos y patrullas terrestres tras el aviso de un repartidor que aseguró haber visto al animal y que avisó al servicio de emergencias. Las labores de búsqueda seguían a pesar de que varios zoos de la zona habían asegurado que ningún león había escapado de sus centros. Y en los deportes, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid ya han presentado a sus nuevos jugadores. Miguel Martínez. El primero de ellos, el Atlético de Madrid, desde el Metropolitano, el club rojiblanco ha llevado a cabo un acto para presentar ya de manera oficial al central argentino Cuti Romero. En el Real Madrid también han realizado un acto de bienvenida a Ibrahima Konaté. Es el tercero después del de José Mourinho y Bernardo Silva. Y en el Fútbol Club Barcelona han hecho lo propio con Joao Cancelo, Oriol Ruiz. Joao Cancelo ya ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona. El lateral portugués regresa al club, esta vez en propiedad, y ha firmado hasta 2029. En su presentación ha asegurado que volver al Barça era su prioridad y se ha mostrado convencido de que llega al mejor lugar para seguir compitiendo por títulos. Un regreso que asegura tiene también un componente muy personal, porque tanto el club como la ciudad le dejaron una huella especial durante su primera etapa. Así también comentaba Cancelo lo motivado que está para ganarle a Mourinho. Me motiva a ganar a quien sea, no solo al Madrid como a todos los equipos que jueguen contra nosotros. Gané muchas batallas de mi vida, yo soy un tío que me gusta no solo ganar al Madrid, pero ganar a cualquier equipo que nos enfrente
y creo que tenemos un gran equipo para competir con cualquier uno. A las 9 de la noche te contamos en tiempo de juego 2 partidos. Se ponen en marcha la segunda jornada de la Liga con el Rayo Vallecano Alavés en Butarque y el Getafe jugará la ida de la fase previa de la Conference League contra el Partizan de Belgrado. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. 5 y 5 de la tarde, 4 y 5, si nos escuchas desde las preciosas Islas Canarias. Esto es la tarde de COPE, yo soy Israel Remoñán y vamos a estar contigo hasta las 7, hasta que llegue la linterna. Y hablamos ahora en la tarde de Irán, porque la actualidad pasa por el anuncio que ha hecho hoy Donald Trump, el día D económico. Así lo ha dicho, una guerra económica para estrangular aún más el régimen de los ayatolá y aislarlo. Esto ha sucedido un día después de que Trump dijera que el estrecho de Hormuz es nuevo territorio de Estados Unidos. El conflicto entre ambos países vive un momento tenso, pero en la tarde queremos ir más allá. Queremos saber cómo están los iraníes, los de dentro, los ciudadanos de Irán. Lo vamos a hacer en un momento con Nilüfer Saberi, que es activista iraní por los derechos humanos, exiliada en España desde 1980. Pero antes nos preguntamos cómo empezó esta crisis. Estamos en septiembre de 2022. El ambiente del país se incendió ese año con la muerte de Mahsa Amini. La joven fue arrestada por la policía de la moral por llevar mal el velo. Y los golpes recibidos durante su detención la dejaron en coma y causaron su muerte. Eso produjo una oleada histórica de protestas en el país, donde las mujeres quemaron sus velos al grito de «Mujeres, vida y libertad». Así sonaban las calles de Irán en ese momento. Aquella indignación de la sociedad iraní y de las mujeres rebrotó a finales de 2025, pero el motivo era distinto. Washington impuso unas severas restricciones económicas a Irán, una potencia nuclear a nivel mundial, que asfixiaron la economía y provocaron nuevas manifestaciones masivas en más de 100 ciudades. Y es que desde que comenzó su segundo mandato, Trump ha ido incrementando las sanciones a este país de Oriente Próximo. El punto de no retorno llegó el 28 de febrero de 2026. En un ataque coordinado por sorpresa de Estados Unidos e Israel, fue asesinado el líder supremo, Ali Khamenei, junto a su esposa y su nieta en su propia residencia. Su eminencia el ayatolá Khamenei, en el camino de defender la exaltación del sagrado santuario de la República Islámica de Irán, bebió el dulce y puro néctar del martirio y se unió al supremo reino celestial. Meses después de ese descabezamiento del régimen ayatolá, la población pues sigue bajo ese régimen. No ha habido ningún cambio. Ese régimen, porque también protestaban y salieron a la calle de forma masiva con una represión brutal antes de ese ataque estadounidense. Los iraníes protestaban, pedían un cambio. Se pensaba Estados Unidos que con este descabezar a los ayatolá podría producirse ese cambio, podrían seguir las manifestaciones. La realidad es que esto, al menos, no se ha producido de forma masiva. Lo que sucede en Irán es que es la población la que sufre las peores consecuencias también de esta devastación y de los ataques, con escuelas destruidas y más de 92.000 edificios dañados. El asesinato de Ali Khamenei fue motivado por el deseo de Israel y Estados Unidos, como te digo, de forzar un cambio de régimen, provocar esa revolución interna. Pero la realidad es que el régimen no ha colapsado, sigue gobernando con mano de hierro, con ese control del nuevo líder supremo Mojtaba Khamenei, el hijo del líder asesinado. Este es el contexto, este es un tramo del camino que hay que recorrer para entender por qué Irán está hoy en la situación en la que está. Quien sabe cómo se encuentran los iraníes, que es lo que nos preocupa y de los que queríamos hablar ahora mismo, es Nilüfer Saberi, es activista iraní por los derechos humanos y está exiliada en España desde 1980. Nilüfer, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel, y a todas las personas que nos estáis escuchando.
Si te parece, empezamos por lo actual, por el aquí y el ahora, porque Estados Unidos anunció ese bloqueo total a Irán, el que llama el Día D económico, sanciones brutales. Claro, esto se sanciona al régimen, pero también a la gente, ¿no? Así es, estamos en manos de psicópatas, eso que no nos quepa duda, pero tanto de una parte como de la otra. De lo que no se habla mucho es de los psicópatas islamistas gobernantes en nuestra tierra. Se comenta lo que dice Trump palabra por palabra, pero por ejemplo, hace nada Amir Hatami, el comandante general del ejército iraní, en la celebración del Día del Periodista, fíjate qué broma en Irán, que no hay libertad de expresión, informó del yihad económico y que va a haber unas acciones económicas. Entre ellas está de que literalmente dijo en el vídeo que se le escucha en farsi. Luego lo han cambiado un poco en la prensa escrita. Cada persona que asesine a un americano o una americana va a recibir un premio del ejército de $30,000. Y si es una mujer la que asesina a un americano o una americana, recibirá el doble, $60,000. Date cuenta que en Irán existe el dinero de sangre, DIE, y para la mujer es la mitad que del hombre. O sea que la vida de una mujer en Irán vale la mitad que un hombre. Pero si esta mujer se convierte en un asesino, en una asesina, se le da el doble de premio que a un varón. Qué fuerte. Qué fuerte. Nilúfar, ¿cómo están? ¿Sigues teniendo gente allí en Irán? ¿Conoces a gente allí en Irán? Sí, ¿O ya no te queda nadie? Sí. Bueno, sí, estoy en contacto. ¿Cómo están? ¿Qué te dicen? Terrible, terrible. Allí cada vez, cuando crees que las cosas no pueden ir a peor, todavía empeoran más. La situación económica es insoportable desde hace décadas en Irán, no es reciente. Gran parte por el tema de la corrupción que existe en la teocracia islamista y también los bloqueos, cómo no. Todo influye, pero es que estos bloqueos ahogan al pueblo, porque los que son las autoridades los aprovechan para crear mercado negro, esa mafia creada por la Guardia Revolucionaria, que son beneficiarios directos, desde la trata blanca, la heroína de Afganistán, latas de comida, medicamentos, cualquier mafia en Irán pasa por la Guardia Revolucionaria. Afortunadamente, en abril de este año, declarada por la Unión Europea como lo que son, grupo terrorista. Claro, el descabezamiento de los ayatolá, del ayatolá Jamenei, llega después de unas manifestaciones muy grandes que son respondidas con una represión muy fuerte por parte del régimen. Mueren muchísimos iraníes que habían salido a la calle a protestar. Claro, parecía que iba a venir un cambio. Nosotros estuvimos hablando contigo aquí en este programa en la tarde, parecía que igual el hecho de que Estados Unidos presionase, que siguiese con los bloqueos, que empezasen los bombardeos, aunque muriese mucha gente también por esos bombardeos inocente, quizás podría haber algunas protestas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no ha habido nada, ha seguido habiendo represión, los han controlado. La represión todavía es más grande que antes, porque ahora de hecho hay un estado militar. Han armado a su población, ese pequeño porcentaje que les apoya, mayores de 12 años, les han armado y les tienen en puntos de control, con un arma en la mano contra la población civil. Tienen armas en las calles. Tú no puedes salir de tu casa sabiendo que vas a volver por cualquier historia, porque como tu vida allí no vale nada y no tienen que rendir cuentas ante nadie, y el número de las ejecuciones han disparado, sobre todo de los presos políticos. Los presos y las presas políticas han estado todo el tiempo, no tan solo encerradas como están normalmente, tanto hubiese bombardeos como no, sino empeorando sus condiciones a todos los niveles.
estuvieron todavía más apiñados. Le estuvieron sin agua, sin comida, sin tratamiento médico. Por los pelos se nos muere la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, hace nada, porque tuvo 2 infartos y no recibía atención médica. Wow. Ya, afortunadamente, en mayo de este año, ya la han autorizado a recibir tratamiento y ha sobrevivido, pero se ha quedado su estado de salud muy, muy deteriorado. Estamos hablando con Nilüfar Saberi, activista iraní por los derechos humanos de su pueblo, exiliada en España desde 1980. En nuestro país ya eres casi española, Nilüfar, tanto tiempo aquí. Estamos hablando sobre la situación en Irán, cuando se ha cumplido el plazo que se habían dado Irán y Estados Unidos para negociar la paz, sin resultados, anunciando Trump este día D económico, más sanciones a Irán, que estamos hablando con Nilüfar, va a acabar pagando la gente del país iraní. ¿Por qué existe este apagón informativo? Es decir, ¿por qué ahora mismo ya no estamos hablando tanto de lo que sucede allí en Irán? ¿Tú qué crees? Dentro, porque es lo que en el fondo en la opinión pública veíamos con igual, entre comillas, y con buenos ojos una intervención en el país, que esto cambiase este régimen. Lo que queremos el pueblo iraní es que la ONU cumpla su acuerdo de 2005, que es responsabilidad de protección, que lo firmaron por unanimidad cuando un pueblo es masacrado por sus propios gobernantes. Pero no se ha cumplido jamás. Cierto, Israel, que teníamos esperanza que al debilitar el criminal régimen islamista en Irán hubiese posibilidad de poder, las personas ahí dentro, poder hacerse con el poder, hacerle caer, pero no ha sido el caso. Tampoco hay ánimo internacional de que ese régimen termine de caer. Lo que hay ánimo es tener una teocracia islamista debilitada en sus garras, para que se pueda seguir saqueando los recursos de Irán, pero que tampoco lleguemos a tener un gobierno real que piense en su gente, que luche por los intereses de Irán y las y los iraníes, porque entonces no nos dejaríamos saquear. A ver, la realidad es que lo que preocupa ahora mismo y lo que ocupa portadas de periódicos es el estrecho de Hormuz. Es decir, claro, un estrecho que estaba abierto antes del conflicto, que ahora está cerrado, que Irán ha demostrado, el régimen de los ayatolá ha demostrado que puede ahorcar al mundo cerrando ese estrecho, que es algo que antes no sabía que era capaz porque no lo había hecho nunca. Y esa es la realidad, es lo que ocupa portadas de periódico, no la situación que viven tu familia, tus amigos que siguen allí en Irán, en Nilüfar, y con esa represión brutal y ese estado militarizado, sino que económicamente, pues hombre, que ansiamos una situación económica que ya teníamos antes del conflicto. Casi, pero fíjate que los teocráticos se han pegado un tiro en el pie a sí mismos cerrando estrecho de Hormuz, porque se han buscado vías alternativas. Vete a saber si no era el propósito, uno de los propósitos iniciales, de tal manera de que el estrecho de Hormuz dejará de tener valor transitorio en nada. El nuevo líder, Mojtaba Khamenei, ¿qué se sabe de él? Se sabe que es más cruel y más extremista que su padre, todavía si cabe. Y si está vivo o muerto, de verdad nadie lo sabemos. Es que se especulaba con que estaba muerto, ¿no? Que quedó herido y que no se la ha visto. No se la ha visto, no se la ha oído, él emite mensajes que leen otros, no se sabe. ¿Cabe la posibilidad de que esté muerto realmente y que estén gobernando otros utilizando su figura? Por supuesto, de estas personas cualquier cosa te puedes esperar, cualquier cosa, no te extraña. Hacíamos el repaso un poco histórico de contexto, empezábamos con esa muerte de Mahsa Amini, que fue lo que a nivel nacional, aquí en España, pues puso un poco en el foco toda la situación de Irán en esta crisis reciente, esa muerte de esa mujer apalizada por no llevar el velo bien puesto. Fue brutal esas las protestas que hubo. ¿Cuál es la situación de la mujer ahora mismo en Irán? Las mujeres estamos en las calles protestando desde el 8 de marzo de 1979 y Khomeini llegó en febrero de 1979. Justo después habéis a pocos empezado. días. Y nunca hemos callado. Lo que pasa es que no hemos sido noticia que se diga hasta septiembre de 2022.
Hay un antes y un después de este septiembre de 2022. Tú ves el escenario de las ciudades en Irán, las imágenes, y no te creas o sea, te cuesta creer que aquello sea la teocracia islamista, porque las mujeres cometen desobediencia civil incumpliendo el código de vestimenta obligatorio para las mujeres, el hijab, el código de decencia y moralidad. Pero ¿qué pasa? Que ya es un número tan grande que no tienen potencial para perseguir a todas. Fue con las protestas de Mahsa Amini, ¿no? Sí. A raíz de allí ya cada vez más mujeres aunaron fuerza, aunaron valor, porque hace falta valor. El salir sin el código de vestimenta obligatorios a sabiendas que te puede costar la vida, como ha costado a muchas. Y claro, después de esta muerte de Mahsa Amini, de este asesinato de Mahsa Amini, mejor dicho, estas primeras protestas, luego llegan más sanciones, ahogamiento económico, la gente por ese ahogamiento también sale a la calle a protestar contra el régimen, muchísimas protestas, muchísima represión, también contra las mujeres. Ahora mismo en Irán la mujer sigue viviendo una situación muy complicada. Muy complicada legalmente, desde luego. Otra cosa bien diferente es que el pueblo iraní no tenemos nada que ver con nuestros gobernantes, y la sociedad en general nos protegemos contra nuestros verdugos, que son ese 5% de los islamistas que apoyan a la teocracia islamista, y el resto, que no tenemos fuerza armada, que no tenemos ningún poder en las instituciones, pero como población civil nos protegemos. Y las mujeres iraníes tenemos la grandísima suerte que de un tiempo para acá nuestros hombres se han concienciado de verdad de que en una sociedad donde la mitad de la población es esclava de la otra mitad, nadie, absolutamente nadie puede ser feliz. De allí que la revolución Mujer, Vida, Libertad sea la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad. Nilúfar, ¿qué solución tiene esto? ¿Cómo puede solucionarse este conflicto de Irán? Sobre todo que sea un cambio efectivo de ese régimen asesino de los ayatolá, porque claro, estamos hablando que ahora parece que la solución de Irán ahora mismo es que reabran el estrecho de Hormuz, que es un poco la dinámica en la que estamos. A ver cuándo se reabre el estrecho de Hormuz, para darnos la mano, llegar a un acuerdo y aquí que vuelva a fluir el petróleo y el gas. Pero realmente, ¿qué solución hay para Irán de verdad? El Irán que tú conoces, que te cuentan tus amigos y tus familiares, para que volváis a ser un país libre. Tenemos la absoluta seguridad de que en el caso de que las potencias extranjeras dejen de apoyar, dejémosle los escaparates y las apariencias, dejen de apoyar a los teocráticos en el poder, los y las iraníes tenemos potencial suficiente para volver a reconstruir nuestra tierra. Y yo desde aquí lanzo un mensaje a mis compatriotas españolas y españoles también, porque así me siento. Por favor, si no es imprescindible, no viajéis a Irán. Acordaros de los casos de Santiago Sánchez y la chiquilla gallega, Ana Beneira, perdóname, Ana, turistas que les detuvieron por espías. Y ahora la orden que ha dado el comandante jefe del ejército iraní va contra las y los americanos. Pero basta que tengamos un gobierno que no sea tolerante con los islamistas para que la orden vaya contra la población española en Irán, que hay mucha. Que no es seguro ahora mismo viajar a Irán bajo ningún concepto, un país tan turístico y tan precioso y con tanta historia. Habrá tiempo.
Nilüfar Saberi, activista iraní por los derechos humanos de su pueblo, exiliada en España desde 1980. Ya te sientes española, ¿no? Totalmente. Nilüfar, yo soy afortunadamente tan iraní como española, tan española como iraní. Anda que cuando puedas volver a Irán y a cocinar allí una buena tortilla de patatas para impresionar claro a la que gente, sí. es anda que no va a molar. Nilüfar Saberi, gracias por estar en la tarde hablando de la situación en tu país, cuando ha expirado ese plazo para negociar la paz y no se ha conseguido a priori. Veremos lo que pasa. No habrá paz, Israel. No habrá paz hasta que caigan los que hicieron que tú salieses de allí, ¿no? Los que hicieron que tú tuvieses que exiliarte. Pues es la opinión de Nilüfar Saberi. Gracias, Nilüfar. Muchísimas gracias a todas y todos. Estamos viviendo probablemente uno de los veranos más frescos del resto de nuestra vida. Es decir, que vamos a ir a peor, aunque estemos pasando calor. Un calor que no ha dado tregua en España durante los últimos meses, con temperaturas récords, noches tropicales, un aumento de las muertes atribuibles al calor y facturas de la luz disparadas por el uso del aire acondicionado. Seguro que ya lo has notado. Pero las altas temperaturas también están cambiando el ritmo de trabajo de algunos sectores, y uno de ellos es el del vino. España es uno de los grandes productores mundiales y cuenta con cerca de 1 millón de hectáreas de viñedo. Cada año sus bodegas atraen además a miles de turistas que recorren el país a través del enoturismo. Sin embargo, este verano el calendario se ha adelantado. El calor ha acelerado la maduración de la uva y en algunas zonas agricultores y bodegas han tenido que empezar la vendimia antes de lo habitual y cada año lo adelantan un poco más. Es el caso de las bodegas Baigorri. Tenemos previsión de comenzar o bien la semana que viene, que es la última de agosto, o 1 de septiembre. Va a estar entre 3 semanas y un mes de adelanto. Y esta va a ser la vendimia más temprana de hace 17, 18 años, una cosa así. Si no hiciéramos esa vendimia más temprana, la uva se pasaría de madurez, habría problemas en la acidez del fruto y la uva adquiriría un grado alcohólico al final del vino muy alto, cosa que ninguna bodega queremos. Vicente Valiebra es director financiero de Bodegas Baigorri. Señala que la situación no solo afecta al cultivo. Cuando cambia el calendario, no solo afecta a eso, al cultivo, sino también a la organización de quienes trabajan alrededor de él. Hace que muchos trabajos que tengamos que hacer en el campo se tengan que adaptar a la climatología, tratando un poco de refrescar los racimos a través de trabajos que se hacen en el propio viñedo para tratar de mejorar la aireación. Hay que estar mucho más encima de la maduración de la uva, hay que hacer controles muchísimo más frecuentes y hay que hacerlos más temprano. También afecta a todo lo que hay dentro de la bodega, desde enoturismo, a los empleados que tienen que adelantar sus vacaciones, incluso financieramente, o porque hay una serie de pagos que hay que hacer a raíz de la vendimia, que con ese adelanto puede provocar tensiones de tesorería en las bodegas. Y las consecuencias pueden ir más allá del propio viñedo. En zonas donde el vino es también un reclamo turístico, el adelanto de la vendimia puede trastocar un calendario que hasta ahora estaba bastante definido. Si las personas que están tan interesadas en ver una bodega por dentro durante la vendimia, porque Baigorri la puedes visitar durante la vendimia, al ser tan temprano no sabemos si eso puede afectar también. Ya veremos este año cómo se desarrolla desde el punto de vista del enoturismo la campaña de vendimia. Ya no es solo el tema de la vendimia, sino que necesitas productos enológicos, necesitas barricas, necesitas contratar personal para realizar la vendimia en tu bodega, necesitas hacer una revisión de la maquinaria antes de la vendimia. Todo eso que supone dinero, todo eso se adelanta. Bueno, pero que el tiempo haya obligado a adelantar la cosecha no significa necesariamente que vayamos a beber peor vino. Cuando vienen años muy secos sí que hay menos cantidad, pero no quiere decir que la calidad sea menos, porque a lo mejor puede traer menos cantidad, pero más calidad. Lo que está claro es que las condiciones meteorológicas influyen en la uva y obligan a viticultores y bodegas a adaptarse. Pero el resultado final depende de muchos más factores. ¿Qué le ocurre exactamente a una vid cuando las temperaturas se disparan? ¿Por qué el calor acelera la maduración de la uva y qué consecuencias puede tener para la cosecha? Vamos a preguntárselo a Marcos Gamboa, que es trabajador agrario y forestal, es consultor agroecológico. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le ocurre exactamente a una vid cuando soporta durante tantos días temperaturas tan altas y por qué eso hace que la uva madure antes? Bueno, tiene que ver, podemos explicarlo de una manera muy sencilla y no solo con la vid, sino con cualquier ser vivo, ¿no?
todo ser vivo, nosotros incluidos, tenemos unos márgenes de temperatura hacia arriba y hacia abajo en los que podemos vivir, sobrevivir y producir, ¿no? Trabajar, digamos, generar actividad. Entonces nos estamos pasando hacia arriba, digamos, por los excesos de temperatura, las temperaturas mucho más altas de lo que estamos acostumbrados. Y, claro, al ser un ser vivo, tu margen de temperatura, por ejemplo, podríamos hablar del caso del tomate, son 35 grados. Cuando tienes una semana de 40, 42 grados seguida y luego esa semana se repite frecuentemente, como ha sido este año, pues las plantas tienden a producir menos, ¿no? Y algunas, en su caso, pueden llegar a no producir nada o a morir. En el caso de la uva, que esto va por barrios también, porque no ha sido en todo el país de la misma manera, hay gente pues que está un poco más contenta y otra que menos, ¿no? Al final el sol, digamos que aumenta los grados alcohólicos de la uva, pero también, aparte de las temperaturas muy altas que estamos teniendo, han subido, y de esto no se habla mucho, el índice de radiación solar. Mucha gente, yo que ando mucho por los rurales de todo el país, pregunto a la gente y dicen, Joel, el sol cada vez pica más. Y es cierto, porque hace como más daño a la piel también, tanto a la nuestra como a la de los vegetales y los cultivos, ¿no? Entonces, ha ido un poco por barrios, hay gente pues que ha estado muy contenta porque el invierno ha venido muy lluvioso y eso permite que las plantas estén muy bien, que tiendan a producir mucho. Y al no haber más lluvias, hemos encontrado que ha habido temperaturas muy altas y mucha sequedad. ¿Qué tiene de ventaja? Que no ha habido problemas fúngicos, mildiu, oidio y demás, pues casi no se han tenido, porque no ha habido esa humedad. Pero lo que pasa es que se adelantan las cosechas porque, como explicaba antes bien el de Baigorri, pues el índice de alcohol sube mucho más rápido y hay que cosechar antes. Claro, claro, incluso hay zonas donde, bodegas que buscan mayor altitud para evitar la pérdida de acidez y el frescor en el vino que provoca el calor excesivo. Estamos hablando de los viñedos mucho, de la vendimia, de las cosechas, pero también hay otros productos que se cosechan aquí en España, que se trabaja con ellos y que también esto de instalarnos en temperaturas tan cálidas durante tantas semanas también les afecta. Pienso en el olivar, pienso en los cereales de secano. Esto es así, hay también más productos afectados, ¿no? Sí, fíjate que este año, aunque el verano ha sido mucho más bestia que el de 2022, que fue el año anterior así muy cálido también, ha habido una gran diferencia, por ejemplo, en el tema del trigo, del cereal, ¿no? Porque al venir este invierno muy lluvioso, pues el cereal ha tirado bastante y le ha dado tiempo a crecer. Pero en 2022 hubo muchos lugares donde no había llovido tanto y entonces vinieron las temperaturas altas muy pronto. ¿Qué pasa ahí? Que el trigo, por ejemplo, no crece tanto y al detectar la temperatura alta, porque un cultivo al final cuando detecta su margen alto de temperatura, lo que hace es llegar a la conclusión de que toca semillar. O sea, el cultivo está para reproducirse. Entonces dice, bueno, pues floro o semillo o emito una espiga, ¿no? ¿Qué pasa? Que en ese año, recuerdo, en 2022, te encontrabas trigos muy pequeñitos, de 20, 30 centímetros de altura, y que la espiga estaba muy pequeña y además estaba vacía, el grano. Entonces, eso es una merma de producción tremenda y hubo zonas donde había agricultores, pues es que las cuentas no les salían ni para arrancar el tractor y cosecharlo. Claro. Entonces, depende de años, va muy distinto, pero el cambio climático, este aumento de las temperaturas tan tremendas, pues genera, por ejemplo, 2022 también, hubo mucho olivo que perdía la flor. Se caía solo por el calor que hacía. Y este año, por ejemplo, en Guipúzcoa, que yo estoy trabajando allí, pues los manzanos han sufrido mucho, han perdido flor, se caía la fruta muy pequeña. Entonces, al final, como te decía antes, esto es cuestión de márgenes de temperatura, ¿no? Y los seres vivos, que un cultivo es un ser vivo y nosotros también, pues tenemos márgenes a los que estamos empezando a llegar.
Claro, hay datos también que llaman la atención porque CADI, que es una herramienta creada por investigadores del Instituto de Análisis Económico y AE del CSIC, señalaba que el cambio climático puede modificar un poco el mapa agrícola de España, porque hablaba que la cornisa cantábrica, Galicia, los Pirineos pueden ganar potencial a la hora de apostar por la agricultura y el interior peninsular podría perderlo con el paso de los años, este potencial. Esto preocupa, entiendo a muchos que están instalados en esas zonas. Bueno, preocupados estamos y mucho, los que manejamos datos, ¿no? Para que te hagas una idea, 2/3 de la península ibérica está en proceso de desertificación. Esto quiere decir que todos imaginamos un desierto, ahí la variedad alimentaria que se puede cultivar y el potencial, el volumen productivo, los kilos o toneladas que se puedan producir, son muy bajos. Ambos, tanto la variedad como la producción. Entonces eso genera un problema económico muy serio. Y luego pensamos, bueno, el norte, por ejemplo la cornisa cantábrica, dices, bueno, va a ser un lugar donde vamos a poder producir algunas cosas. Y sí es cierto que en la cornisa cantábrica se empieza a cultivar aguacate, que era algo que en principio no estaba así especialmente previsto, porque suben las temperaturas. Claro, están cultivándose frutas y verduras que antes no se cultivaban aquí, claro. Claro, es que yo suelo decirlo, lo que es que si algún biólogo o algún ecólogo me escucha, igual me reprime un poco, ¿no? Pero bueno, es un espacio de libertad usted tranquilo, Marcos. Sí, no. El desierto está subiendo. Ya. Entonces, o sea, de sur a norte, ¿no? Pero hay que tener cuidado con la cornisa cantábrica porque aquí hay un tema con el calor. 40 grados, cuando tienes un 50% de humedad, ya son 45, 46. Sí. Si hay un 60% de humedad, ya pasas de 50. Y a 50 grados es imposible trabajar. O sea, literalmente. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso porque yo lo he pasado peor este año trabajando en Guipúzcoa, en una zona con humedad, en pleno verano, que en 2022 en Málaga. Claro, que igual se dan mejor algunas cosechas en esa zona, pero también las condiciones para trabajar pues no son las mejores. Es lo que está contando Marcos Gamboa, trabajador agrario, forestal, consultor agroecológico que ha estado con nosotros hoy aquí en la tarde, hablando de pues cosechas que antes no se daban en España y que ahora sí que se van a dar. Plantaciones de aguacate, por ejemplo, en la zona norte, que ahora se están empezando a dar. Y hemos hablado también de la vid, ¿no? Se adelanta la época de cosecha, de vendimia, mejor dicho, y se adelanta unos días y este año pues ya se está produciendo en la próxima semana, si todo sale según lo previsto, por este cambio climático, este aumento de las temperaturas de forma constante, y hemos hablado con él también de cómo puede cambiar el mapa agrícola en España por culpa de estas temperaturas que suben. Marcos, gracias por estar en la tarde. Muchas gracias a vosotros. Él me dice que quiere divertirse, yo le digo que los rumores vuelan. Él me dice que no le importa estar con una superestrella. Yo le digo de dónde tú has salido. Él me dice que quiere estar conmigo. Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella. 5:38 de la tarde, hoy es el día del mosquito. El día del mosquito. Y el mosquito también está afectado por el cambio climático, porque el ciclo de vida, Rosa Rosado, buenas tardes, aumenta también. Si es que el cambio climático viene aquí a destrozarnos la vida. Nos van a picar más también. Y sobre eso estamos preguntando a los oyentes. Sí, bueno, y hemos aprendido que son los mosquitos los que nos eligen para picarnos y que pican las mosquitas, no los mosquitos. Así que exijo que se cambie. Desde hoy sea el Día Mundial de la Mosquita. De la mosquita, que no está muerta, no es una mosquita muerta, no. No, que pica. Bueno, esto es un clásico del verano. Buenas tardes, gente. Pues yo con los mosquitos debo de llevarme bastante bien, porque a quien le pican es a mi pareja. Al pobre lo dejan como un cuadro y yo, la verdad que nada, como una rosa. Pero bueno, suerte la mía, ¿no creéis? Buenas tardes.
Es cierto que en casi todas las parejas hay uno que es el manjar para los mosquitos y otro que tiene inmunidad diplomática. Pues mira, nos han dado algunas claves antes, lo de los olores dulces, lo del sudor, que estas cosas atraen a los mosquitos y nos machacan después, Rosa. Sin duda. Esperamos mensajes. En el 607 15 0602. Sigues en la tarde. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Este mes de agosto, la vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año, la vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau. A la parte de abajo del manillar. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta? La Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Ahora sí sé lo que es estar tranquilo. ¿Seguro? El mío, Nara Plan Ahorro, desde 30 euros al mes y rentabilidad garantizada. Ahorro sin darme cuenta. Es que invertir en uno mismo es el mejor plan. Para lo importante, las cosas claras, si quieres ahorrar, tu sitio es Nara. Confórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz, sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Esto es la madre de los golazos! El número 1 del deporte. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Meta, el gigante tecnológico, dueño de Instagram y Facebook, se enfrenta a uno de los mayores juicios de su historia en Estados Unidos. 29 fiscales estatales denuncian a la compañía por tener funciones que generan adicción a niños y adolescentes en sus aplicaciones, además de recopilar datos de menores sin el consentimiento de sus padres. Javier Castilla es experto en tecnología de COPE. Ya explicaba en la tarde cómo funciona esa compilación de datos para verificar la edad del usuario. En lugar de pedirle algo al usuario, lo que hace directamente el sistema de la red social, su algoritmo, es observar de qué manera la persona se comporta en la red social, quiénes son sus amigos, qué contenido consume habitualmente, las horas a las que se conecta, de qué manera escribe, por ejemplo, comentarios en publicaciones de otras cuentas, a qué otros usuarios sigue, y con todo eso la inteligencia artificial estima una probabilidad de que seas menor de edad. Estaba hablando de este mecanismo de verificación de edad que también está en muchos lugares a partir de inteligencia artificial. Pues esto también es recopilar datos de menores sin consentimiento, que es lo que se juzga también en este gran juicio a Meta. El juicio ha arrancado esta semana en California y las consecuencias económicas podrían ser históricas. Los estados han hablado de una posible indemnización de alrededor de 200.000 millones de dólares, mientras que la propia Meta calcula que en el peor escenario podría alcanzar los 1,4 billones, con B, billones de dólares. María Solana es profesora de la Universidad CEU San Pablo, investigadora en el grupo de investigación Think On Media y en el proyecto Algorlit, todo relacionado con este tema del que hablamos. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Estamos hablando de un juicio contra 29 estados, pero en esta primera fase son California, Colorado, Kentucky, Nueva Jersey los que llevan el caso ante el tribunal. ¿Qué tiene que demostrar la Fiscalía para conseguir que Meta sea considerada responsable? Bueno, pues al final lo que va a pasar en este juicio, y yo creo que hay pruebas más que suficientes, y el último testimonio de Arturo Béjar va a complicarle mucho las cosas a Meta, es que Meta realmente sabía que estaba poniendo en riesgo la salud mental de los niños y que no puso las trabas suficientes para evitarlo. Esto que decías es una de las claves, ¿no? Arturo Béjar, que es antiguo ingeniero de seguridad de Meta, llegó a declarar que la compañía conocía estos problemas que estaban teniendo los menores y llegó incluso a decírselo, a trasladar sus preocupaciones directamente a Mark Zuckerberg, que era el líder de todo esto. ¿Hasta qué punto esto puede ser determinante? Pues esto es determinante porque no es lo mismo que una compañía cause un estrago sobre una parte de la población sin saber que la estaba causando, que sabiendo que la estaba causando, porque date cuenta de que aquí lo importante es que las redes sociales ganan dinero con el tiempo que nosotros pasamos en esas redes sociales. Entonces ellos lo que hacen es articular mecanismos que potencian el que nuestra atención vaya decididamente con los contenidos que nos están ofreciendo. Y al hacerlo con niños, lo que se estaban haciendo era garantizar los seguidores de mañana, los usuarios de mañana. No se está juzgando únicamente el contenido que aparecía en Instagram o en Facebook, sino cómo están construidas las propias plataformas. Es algo de lo que hemos hablado mucho, ¿no? Ese scroll infinito, ese pasar de un vídeo a otro sin parar con el dedo y engancharte ahí, que no puedes salir de ahí. ¿Por qué resulta tan eficaz? De hecho, decías que nos pasa también a los adultos, y estoy convencida de que este juicio abre la puerta a juicios posteriores, porque casos de adicción en adultos también hay muchos. Adicción comportamental a estas pantallas. Azar Raskin, que es el creador de este fenómeno del scroll infinito, que es eso que hacemos nosotros en cualquier red social, solamente con el gesto de un dedo, moviendo el dedo hacia abajo, cargar nuevo contenido para que nos satisfaga. Está basado en el mismo sistema con el que funcionan las máquinas tragaperras. Sí. Nosotros nos acostumbramos a que al hacer ese gesto recibimos un contenido que nos es gratificante y seguimos haciendo ese gesto constantemente. No siempre va a ser gratificante. De hecho, muchas veces cuando hacemos ese scroll infinito, todo lo que tenemos es porquería que no nos sirve de gran cosa, pero de vez en cuando recibimos un vídeo que sí que nos gusta, un mensaje que nos ha resultado atractivo, y eso genera dopamina en nuestro cerebro que nos hace cada vez estar más enganchados, y todos los que nos están oyendo esta tarde han tenido alguna vez esa sensación. Ay, la dopamina. Bueno, llegados a este punto yo me pregunto el por qué volvemos a las redes sociales una y otra vez, si en la mayoría de ocasiones pues perdemos ahí horas, ¿no? Y no estamos a gusto cuando cerramos el TikTok después de pasar mucho tiempo. Bueno, pues hay algo interesante que lo explica María, y son los sesgos cognitivos. Hay 3, así que vamos a empezar con explicar
explicando el primero, el sesgo de confirmación. Hay muchos sesgos cognitivos y están en nuestra vida cotidiana. Uno se para delante del escaparate de la tienda que le atrae habitualmente y uno lee el periódico o escucha la radio. Los que nos están escuchando esta tarde nos escuchan, Israel, porque están bastante de acuerdo con lo que solemos decir. Ahora bien, efectivamente, y entonces a veces de hecho nos quedamos enganchados a contenidos que son contrarios a lo que pensamos. Esto nos pasa muchísimo, por ejemplo, con el fútbol. No nos gusta escuchar solo los que son de nuestro equipo de fútbol, sino también a los del equipo contrario que nos critican a nosotros porque nos encendemos, ¿vale? Entonces hay muchos sesgos, pero hay 3 que funcionan especialmente en redes sociales. El primero es el sesgo de confirmación. ¿De acuerdo? Con el sesgo de confirmación nosotros confirmamos que lo que nosotros pensamos es lo que creemos que piensa la mayoría de la gente, porque solo seguimos cuentas que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Es decir, eso de ves, ya lo decía yo, ¿no? Efectivamente, nos encanta. En el mundo real no nos pasa, porque tenemos al vecino de al lado, un compañero de trabajo que opina distinto, pero en las redes sociales nos vamos confirmando lo que nosotros pensamos. El algoritmo nos pone vídeos que nos confirman. Luego está la indignación, ¿no? Esa de la que hablabas. Sí, la indignación moral nos mueve muchísimo. De hecho, es el riesgo de la polarización extrema en la que estamos viviendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque nos gusta ver lo que opina el contrario y además interactuamos mucho para quitarle la razón a alguien. Creo que tú has sufrido algo de hate en los últimos días. Bueno, todo el mundo. Y seguro que lo has visto. Ocurre que cuando alguien publica un contenido en redes sociales, lo que recibe sobre todo es hate. Claro, Casi nunca recibe apoyo. Claro, es que quien está de acuerdo no le mueve tanto a comentar. Igual lo ve, pero no lo comenta, ¿no? Eso es. En redes sociales no lo comenta. En la web sí, pero en redes sociales no lo comenta. ¿Y el tercer sesgo? ¿El de conformidad? ¿Esto qué es? Esto es muy interesante porque es el fenómeno de los influencers. Y ojo que con influencers podemos incluir a un periodista. Lo que viene a decir es que por culpa de las redes sociales, como nos sentimos partícipes de un grupo, si alguien en quien ya confiamos dice algo, aunque nosotros no hayamos pensado nunca sobre ese algo, vamos a aceptarlo a pies juntillas. Ni siquiera vamos a dudar sobre eso. Este es peligroso, sobre todo si hablamos de menores cuando el cerebro está en construcción, ¿no? Ahí lo has visto, con lo cual este juicio a meta es muy importante. Hay una cuestión que parece muy importante y es que lo que se está juzgando ahora mismo en Estados Unidos afecta a menores, pero el problema no termina, María, cuando cumplimos 18 años. De hecho, se está juzgando en menores porque efectivamente la regulación actual impedía que menores de 14 años entraran en las redes sociales y las redes lo han permitido abiertamente. Es cierto que en los menores hay más riesgo porque tienen menos conocimiento y menos pensamiento crítico, pero tenemos que tener en cuenta que el lóbulo prefrontal no se desarrolla hasta los 25 años. O sea, nuestra capacidad de autocontrol tarda mucho más en desarrollarse. Pon esto en adolescentes y realmente tenemos un problema muy grave. El choque con el modelo de negocio de Meta llega en que, claro, más tiempo en la plataforma significa más oportunidades de mostrar publicidad, ¿no? Claro, al final las redes sociales, cuando estudiamos estos temas siempre explicamos, ¿no? Las redes sociales nos las han dado gratis, pero si nos dan algo gratis, el producto eres tú. Entonces aquí el producto somos nosotros, no tanto porque nos quieran vender algo, sino porque están conociendo todos nuestros gustos y preferencias y trazando sistemas muy cerrados de cómo se comporta la sociedad y entonces pueden promover lo que nos van a vender el día de mañana. Los fiscales norteamericanos comparan este caso con lo que ocurrió hace décadas con las tabacaleras. Eso mismo ha señalado en Herrera en COPE Laura Dávara, que es doctora en Derecho, abogada y especialista en protección de datos. Es eso lo que se está poniendo en juego. Por un lado, el diseño, por otro lado, la falta de medidas de seguridad, la recopilación de datos de menores de 13 años y el engaño. Se asemeja mucho al tema de las tabacaleras de los años 90 del siglo pasado. Qué interesante es esto, porque no se basa únicamente en un producto que pueda producir un daño, sino en que en las demandas contra las tabacaleras fue muy importante demostrar qué sabía la industria, cuándo lo sabía y qué hizo con esa información. En Meta lo estamos contando. Ellos saben realmente lo que hay detrás de esas redes sociales y de ese scroll infinito y de toda esta adicción. La comparación que hacía Laura esta mañana en el programa era fantástica, porque en realidad tenemos un fenómeno prácticamente idéntico. Hay una adicción, pero la adicción en este caso es comportamental,
por cierto, mucho más complicada de retirar, porque se puede legislar cómo usar el tabaco, pero es muy difícil legislar cómo usar Internet. Claro. Ya lo comentabais antes, es muy difícil ponerle puertas al campo y limitar el acceso. Por cierto, lo puedo llegar a limitar a los menores de edad, pero tenemos el mismo problema con los mayores. Con lo cual, el hecho de que sean conscientes de que esto estaba generando un problema es gravísimo y realmente su modelo de negocio solo se basa en las horas que nosotros pasamos atrapados en sus redes. María Solano, profesora de la Universidad de San Pablo, periodista del Debate, investigadora en el grupo de investigación 5 Media y en el proyecto Algorlit. Gracias por estar en la tarde hablando de este megajuicio a Meta que se está produciendo pues en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Sabías que cada especie de mosquito tiene sus preferencias a la hora de picar? Bueno, pues hoy en el Día Mundial del Mosquito queremos que nos cuentes, ¿eres un imán para los mosquitos? ¿Te pican todos los bichos? Sobre ello nos están hablando los oyentes, Rosa. Sí, también Javi tiene su preferencia en cuanto al perfume. Hablamos de la citronela. Buenas tardes, gente. Pues a mí no solamente pican los mosquitos, a mí me pica cualquier bicho volador no identificado. Así que mi colonia del verano es la citronela. Bueno, buenas tardes, gente. Ahí lo tienes a Javi, perfumado de citronela de la cabeza a los pies. Qué bueno. O de citronela, ¿no? Exactamente. Y es que hay personas, bueno, que ni se acercan los mosquitos ni las personas con ese olor. Pero es verdad que es cierto que hay gente que son auténticos manjares para los bichos. Buenas tardes, gente. Pues hace 15-20 años estuve en Alcalá de Henares en la presentación del proyecto de carrera de mi hermano mayor y dormimos la familia en un hotel. Yo dormía al lado de la ventana estaba abierta y estaba al lado de un arbusto. Pues me desperté con 45 picotazos en la cara. Pero vaya, desde entonces no puedo dormir con un mosquito en la habitación porque tengo trauma de aquel entonces, increíble. Es verdad que algunos cuando pasan cerca hacen lo de... suenan como aviones, ¿eh? Mira. No, y esto es de verdad. Dirán los oyentes que es un efecto de sonido, pero es de verdad. Lo tienes. Está aquí. Lo tienes en la oreja. Está aquí el cabrón. Dale. Oye, esperamos mensajes sobre mosquitos. Sí, en el 607 15 0602. Espera, que es que... Cago en la leche. ¿Te has escapado? Se me ha escapado. Bueno, sigues en la tarde. Escribe a Pilar García Muñiz. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Si crees en el planeta, Siestabón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado. Y otra. Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz. ¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad! Un sabroz. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero? Pero ligero de verdad. Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Palas, 1, 2 y 3, sacos, 1, 2 y 3, bicis, 1, 2 y 3. ¿Se me olvida algo? Pues lo más importante, niños, 1, 2 y 3. Llevas mucha vida dentro. Disfrútala solo este mes con un Citroën Berlingo desde 18.500 euros con ayudas incluidas. Y 1, 2 y 3, asientos traseros individuales. Citroën. Consulta citroen.es. Dame Teleno que quiero vivir, dame Teleno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame Teleno, ay para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. Las mejores noches del verano. Tenemos un programón por delante. En el partidazo de COPE. No se lo pierda. Un equipo que quiere ganar títulos tiene que construirse desde la solidez defensiva. Porque históricamente no ha sido un equipo que se sostenga en la táctica. Que no sabe todavía, yo creo que a estas horas, porque le sacaron esa amarilla. Este verano sigue conectado a el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. No le puedes exigir que luche por la liga. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Juanma Castaño. Hay muchas cosas que contar. Son las